Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático y vamos a hablar de un director que es bastante singular, peculiar, divisivo y también controversial. Estamos hablando del director y cineasta danés Lars von Trier, y para hablar de este tema voy a hablar junto a mi amigo Joel Sánchez, cineasta nicaragüense, que no podía ser otro que mi primer invitado en este, primer programa del 2023. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estamos? Hola, Payo, ¿cómo estás? Encantado de volver a estar por acá. Y bueno, vamos a hablar de este tema que, de hecho, hace tiempo ya lo quería tratar, ¿verdad? ¿No? De tener este espacio, este programa para hablar de estos cineastas que son difíciles de ver, podemos decir que son cineastas, transgresores, que al final significan un cambio, podemos decir, en cómo se hace cine, y en este caso uno que es de nuestra época contemporánea, aunque ya tiene un par de años que no hace nuevas películas, pero cada vez que hace una, sin duda llama muchísimo la atención. Pero bueno, contame, Joel, que para alguien que nunca ha escuchado sobre Lars von Trier, más o menos, ¿qué tipo de cine es el que propone? Mira, Lars von Trier ha venido como variando, pero su mínimo común múltiplo, por así decirlo, su común denominador es la provocación, ¿ya? El tipo de cine que ha tratado desde sus inicios, desde que estudiaba cine en Dinamarca, siempre ha sido el intentar romper con las convenciones sociales, con lo moralmente aceptado, con lo que uno consideraría ético. Entonces él siempre está jugando en contra de eso. Entonces de eso se ha valido desde recursos muy, a nivel estético, digamos, de recursos muy básicos. Él junto con otro director que también es muy bueno y que también les recomiendo mucho, que se llama Thomas Vinterberg, crearon en mediados de los 90 una corriente, o intentaron crear una corriente que se llamaba Dogma 95. El Dogma 95 tenía 10 reglas que no se podían romper. Entre las más importantes es, por ejemplo, la cámara siempre en mano. Okay. No utilizaron música, banda sonora, sino que si había música tenía que estar integrada a la escena. Okay. Sonido directo, no actores profesionales, locaciones naturales, luz natural, siempre de día, y que no tocara temas, digamos, profundos, aunque en la realidad sí se trataban temas bastante complicados. Es decir, la primera, y lo otro era que no podían firmar sus películas. Es decir, vos ves y aparece el certificado, porque creaban un certificado que decía Dogma 95, okay, película número tal. Ajá. Pero no decía quién era. Como que se desprendían de la obra. Exacto, la idea de ellos era una onda de dejar dicho que cualquiera podía hacer cine, pero que tenía que ser un cine puro. Hablaban de pureza. Entonces, ahí se rompieron muchos códigos. De hecho, Lars von Trier es el encargado de filmar la segunda película de Dogma 95. La primera fue La Celebración, de Thomas Vinterberg, y la segunda película la filma Lars von Trier, que es Los Idiotas, de la que vamos a hablar en un ratito. Sí, de esta me llamó la atención desde el propio título, ¿no? Y además que ahorita pueden estar quizás viendo algunas escenas. Con eso que decís vos de lo que consiste el Dogma 95, por ahí otros pudieran confundirlo con más bien algo amateur o algo de un principiante. Pero como que lo separa. Y esta película, Los Idiotas, un poco en qué va. Mira, de hecho es, claro, en la idea esta de recuperar la pureza del cine, es decir, como oposición al cine mainstream, como oposición al aburguesamiento, hablaban a los blockbusters y al todo. Blockbuster, sí, y toda la industria. De hecho, la industria sí es un cine que a priori podría parecer amateur. Lo que pasa es que si le pones mucha atención, lo que hace es atacar desde una estética fea, por así decirlo, y Los Idiotas es visualmente fea, podría decirse, atacar todas las convenciones, tanto estéticas como políticas, como sociales. Los Idiotas en particular trata de un grupo de jóvenes de clase media, digamos, que se hacen pasar por gente que tiene debilidades mentales o problemas mentales cuando están en público. Y viven en una comunidad, en una casa que es prestada de uno de ellos, que es el líder,
Y entonces en esa casa hacen como prácticas de idiotez, le dicen ellos mismos. O sea, literalmente hablan de idiotas. Como para provocar a la sociedad. Como para provocar a la sociedad. Y el discurso todos tenemos un idiota adentro, es decir, la libertad significa dejar salir a ese idiota. Hay un personaje que es el personaje pivote, que es una mujer que estaba casada, recientemente había perdido a su hijo y se dejó arrastrar sin poner ninguna oposición por este grupo e incluso ella sacar su propio idiota personal. En medio pasan cosas como siempre, es muy Lars von Trier, entonces con él tenemos que esperar que vayan a ver escenas de violencia, aunque la película no es violenta gráficamente, al menos explícitamente no es violenta, que después él sí va a explorar eso. Okay. Pero sí hay sexo, que para él sí, el sexo y la muerte siempre estuvieron conectadas. Entonces la película va girando un poco en torno a eso. Pero es una película que uno diría, sí, es muy, ¿cómo se llama? Muy amateur, porque de repente aparece el micrófono. Ajá. Ya, en la toma de repente aparece el micrófono. De alguna manera esa es la intención, ¿no? Esa es totalmente la intención. Y de hecho él te lo deja saber porque la película va y de repente te rompen la acción para pasarte entrevistas que el director le hace a sus actores. Ya, entonces te hace creer, vos no estás seguro si lo que estás viendo es detrás un documental, de ¿qué es exactamente? Es decir, te rompe la ficción para que vos mismo no creas que, es decir, para que vos mismo no... Ajá, como que te distancies de un poco para que un concepto ahí, muy serio, digamos, de la película. De la película. La película es esencialmente una comedia, aunque es una comedia muy negra. Ok. Y bueno, desde ahí ya Lars von Trier iba a ir, digamos, agarrando fama internacional, iba consolidándose como director y cada vez iba también consiguiendo más artistas que quisieran trabajar con él. No, en este paso pues está la película Dancer in the Dark, que es con Björk, creo que también fue su gran salto más internacional. Claro, fue la película que lo puso en el mapa. Y de ahí, digamos, unos años más adelante, iba a crear Melancolía, que es una película que la verdad ya la he visto como unas 2 veces. Me gustaría volver a verla ya en esta etapa más cinéfila, ¿no? Con este programa y todo. Pero sí, de que recuerdo que es una de las películas de aquella que te descoloca, ¿no? Porque sí, totalmente. O sea, el concepto en sí puede ser como una especie de drama, pero apocalíptico también, y con un poquito de romance, y bueno, tiene como muchos conceptos que creo yo que la manera en que los combina es donde está la genialidad, ¿no? Pero contame un poco de Melancolía. Sí, mira, Melancolía, que es del 2011, si no me... Sí, 2011. Y da la casualidad que ese mismo año se había estrenado El Árbol de la Vida de... Ajá. ¿Gus Van Sant? No. No. Bueno, no importa. Ya se me va a venir el nombre. Sí. Esta película, Melancolía, para mí es la película más madura de él. Además, esta es la película en la que más contenido está. Toda aquella locura que venía explorando, que lo hizo con Anticristo, que es una película súper violenta, que lo va a hacer con Nymphomaniac poco después, y con La Casa de Jack, de la que vamos a hablar. En esta película, en cambio, está contenido. Y es muy interesante, además. Es de una belleza absoluta. Sí. Tiene, desde los primeros planos. Desde el primer plano de la película. Onírico el asunto. Sí, hay algo que se llama el One Perfect Shot, que es algo que buscan los fotógrafos, que es la toma que va a quedar en la cabeza de la gente, porque es la toma más plástica, la toma más perfecta. Entonces, en esta película está llena de One Perfect Shots. Además, es un montón de referencias a películas, de referencias a la pintura. Muchísimo. Sí. Y para mí es la película que mejor trata, o al menos la película que más me ha llegado a mí, en cuanto al tratamiento que se le da a un tema tan fuerte como es la depresión. Es decir, el tema del fin del mundo es una metáfora, de hecho, que el planeta se llame Melancolía, que esté escondido detrás del sol. Sí. Es decir, ya toda esta metáfora sirve para construir la depresión y demostrarnos la depresión. Recordemos que el personaje de Kirsten Dunst llega a esta fiesta donde se está casando su hermana. Ya ella sufre de depresión y entonces se encuentra con 2 personajes, el que va a ser el esposo de la hermana, que es el tipo racional que niega hasta el final que el planeta se va a acabar, pero está guardando gasolina, ¿verdad? Es muy europeo él. Y
que dice que la depresión es para cobardes. Y y Claire, que es la hermana, que ella está como en medio, es decir, quiere ayudar a su hermana, pero no entiende realmente lo que pasa. Y realmente, al final, Kirsten Dunst es la única que entiende y de alguna forma es la que muestra la fortaleza. Al final, esa escena final tan hermosa Sí. sobre esa casita de madera, viendo cómo el planeta se acerca y no sé qué, es como el cierre maravilloso. Es decir, al final la depresión es una constante lucha por sobrevivir, pero es una lucha interna. Es decir, al final, de alguna forma, la persona más fuerte es la persona que sufre depresión porque logra sobrevivir o logra al final aceptar su final con entereza. Entonces, es una película súper bien rodada, las actuaciones son maravillosas, Charlotte Gainsbourg está muy bien, Kirsten Dunst perfecta, ganó Cannes. Sí. De hecho, hay una anécdota, Olivier Assayas, que es un director francés, fue el director del jurado de Cannes en ese año. Y la discusión era si ganaba Terrence Malick, Terrence Malick, ok. con El árbol de la vida, Sí. o ganaba Melancolía. Melancolía era la favorita absoluta. Pero Trier, haciendo lo que siempre sabe hacer, hace una entrevista donde dice que de alguna forma entiende a Hitler y se bordó de claro, ¿no? Sobre todo, pues, lo declararon persona non grata. persona que se mantiene, ¿no? Eso. No, hasta el 2018. Ya el 2018 bueno, ya. le permitieron volver. Sí, bueno, es que Lars von Trier como que tiene que tener esa cuota de polémica, ¿no? Porque Siempre. bueno, lo muestra, ¿no? En su cine, que es un cine muy de autor. Y Melancolía, como decís, ¿no? Para mí es curioso, ¿no? Que del Dogma 95, que era todo como lo muy natural, a algo tan onírico y especial como Claro, Melancolía, ¿no? él rompe completamente, es decir, ambos directores, tanto Vinterberg como él, rompen con Dogma 95 muy pronto en el tiempo. No sé cuántas películas de Dogma se llegaron a hacer, porque hay otros directores, todavía ahí aparece de vez en cuando un director con un dogma, pero ya no es un movimiento que fue tan visible como en sus principios. Y ellos dos rompieron y se fueron a una estética totalmente distinta. Y la estética de Trier es muchísimo más cargada, es muchísimo más trabajada, es más plástica. Él toma muchísimas referencias, sobre todo de la pintura y sobre todo de la pintura del Renacimiento. Entonces es esa pintura tan elaborada, ¿ya? Y en todas sus películas lo repite una y otra vez. Y vamos a terminar con una película que le he dicho, la que tengo un poco más fresca en la cabeza. La había recomendado en el segmento Baúl del Streaming hace un par de meses, y es La Casa de Jack. Una película que nos lleva con un gran Matt Dillon, que es el protagonista de esta película, en donde vamos a ver en un lapso de algunos años sobre la vida, ¿cómo vamos a decir?, conflictiva de un asesino en serie. ¿Qué pensás de La Casa de Jack? Que creo yo, aunque sí es una película muy pesada, pero creo que es una de las películas quizás más aterrizadas, entre comillas, o sea, lo que más gente le puede entender de Lars von Trier. Pues entendible es, bueno, depende. Lo que pasa es que yo creo que ahí Lars von Trier lo que hace es una especie de catarsis propia. Es decir, Así es la más biográfica, o sea, de alguna manera, ¿no? De alguna forma es autobiográfica, y en todos los sentidos, porque lo que plantea es, o sea, La Casa de Jack es Matt Dillon, Jack, contándole a alguien, a quien conoceremos hasta el final, contándole a alguien 5 momentos de su vida que tienen que ver con 5 asesinatos que él comete, tanto mujeres, personales ¿no? Hay mujeres y niños. Sí, así de cruda es la cosa. Sí, mujeres y niños, y muy violentas. Sí. Ya. Y que su onda es muy importante porque él dice, él es un ingeniero que quiere ser arquitecto. Ya desde ahí viene una discusión. Es decir, el ingeniero es, si lo pusiéramos en palabras muy simples, un artesano. Es decir, es el que pone cosas. El arquitecto es el artista, es el que diseña cosas. Entonces desde ahí viene la discusión sobre el arte. Y si te das cuenta, toda la película es una disertación sobre el papel del arte y también el papel de la violencia como símil del arte. ¿Ya? Hay una metáfora, que no es una metáfora, es una cosa que pasó en serio, de que el árbol donde se sentaba un escritor alemán muy famoso, no me acuerdo el nombre en este momento, fue el mismo lugar donde después se construyó uno de los campos de concentración de la Alemania nazi. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, él está diciendo que tanto violencia como inmoralidad, como antiética están relacionadas con la creación. Y que en última instancia el ser humano
Dice, de hecho lo dice también en la película, ¿no? En el ser humano vive el cielo y el infierno. El alma está en el cielo, el cuerpo está en el infierno. Ya, entonces, de alguna forma está hablando de sí mismo porque es lo mismo. Es decir, él crea películas que a la mayoría de la gente choquea de alguna forma. Sí, definitivamente. ¿Ya? Y la mitad más uno lo odia. ¿Ya? Sí. La mitad más uno lo odia porque es demasiada provocación, es demasiado estar en contra de todas las normas éticas, pero también de alguna forma te está diciendo, yo te digo aquello que vos estás pensando, pero que no tenés la valentía de asumir. Ya, pero al final de la catarsis, él también de alguna forma lo regresa a la humanidad, es decir, al final la construcción, su gran obra maestra, ya que es esta casa de los cuerpos, sí. No es hermosa hablando en términos artísticos. Por mucho que existe arte feísta, esta ni siquiera tiene, es decir, nada complejo fuera de que esté formada por cuerpos. ¿Dónde está la belleza final? La belleza final está en esa escena final, donde aparece el personaje con el que está hablando, que es Bruno Ganz, gran actor alemán. Sí. Y él es el que hace de la parca o el que conduce el barco hacia el infierno. Haciendo esta alusión a Dante Alighieri, ¿no? Haciendo la alusión a la Divina Comedia, ¿ya? Entonces, y Matt Dillon, Jack, intenta, le da varias oportunidades de salvarse del infierno y finalmente no se salva. Entonces lo que él dice es que el ser humano termina sucumbiendo inevitablemente, la violencia te termina haciendo sucumbir inevitablemente, no tenés salvación después de recorrer ese camino. Entonces sí, es una película bien interesante, no es la que más me gusta de él, debo admitirlo, okay. Mi película favorita de él es Dogville, pero probablemente por con Nicole Kidman, ¿verdad? Con Nicole Kidman, sí, y sobre todo por este juego medio teatral y la forma tan particular de montar el set donde no hay casas, sino hay rayas que dicen que hay casas, es decir, hay cuadritos. Esa es mi película favorita por el juego, junto con Dancer in the Dark y Los Idiotas son mis películas favoritas. Melancolía está en otro, es que Melancolía es otra cosa. Melancolía para mí es una de esas películas que trasciende el tiempo, es una obra de arte en todo el sentido de la palabra. Bueno, ahí teníamos un resumen pues bastante amplio de el cine que hace este grandioso director, que no es para todo mundo, que hay que tener, creo, una mente bastante abierta para llegar a él, pero que sin duda te va a generar un despertar en ese sentido cinéfilo que cada vez es más importante seguir desarrollando, porque cada vez nos rodeamos más de éxitos de Marvel y de cosas cada vez más vacías o más plásticas, así que siempre está bien desviarse hacia lo que hacen los cineastas que buscan trascender. Muchas gracias, Joel, por haber estado en este espacio. Gracias, Payo, y como siempre, cada vez que quieras, aquí estaré. Con eso nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.